En qué contexto está o se encuentra el señor Alexis Humala en ese lugar, y le está pidiendo además explicaciones sobre si es que él estaría involucrado en alguna compra de armas. Así que bueno, esa es la información que nosotros les estamos llevando desde el Congreso de la República. Adelante contigo, Raquel. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Verde. Escuchemos los titulares de la media hora. Nos vamos al Congreso. El gabinete sigue respondiendo a la estación de preguntas. Ahí está nuestro compañero Jesús Verde. ¿Mata a una mujer? Feminicidio. ¿Cómo se llamaría cuando el Estado deja de hacer las políticas públicas como lo manda la Constitución? Para salvar vidas, presidente. No tengo más preguntas. Gracias. Ministra de Salud, tiene la palabra. Con todo gusto, por su intermedio, a la congresista Tayit, alcanzaremos las cifras y con todo gusto nos sentaremos a conciliarlas. Muchas gracias por su preocupación por este importantísimo tema que está incluido en el Plan Esperanza. Muchas gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 34, del congresista Velázquez Quezquén al ministro de Defensa. ¿Cuáles son las razones para haber modificado el Decreto Supremo 052-2001 PCM mediante Decreto Supremo 205-2012 EF, lo cual ha permitido ampliar de manera indiscriminada la relación de bienes, servicios y obras que pueden ser calificados de secretos, afectando su carácter excepcional y permitiendo que dichas adquisiciones y contrataciones se encuentren exonerados de los procesos de selección? Bien. Tiene la palabra. ¿Quién contesta por defensa? El presidente del Consejo de Ministros. No, el congresista Velázquez Quezquén está con licencia y cuando hay licencia sí hay que hacer la pregunta correspondiente. Sí, señor presidente, el ministro de Defensa se encuentra en la reunión del 2+2, estudio programada con antelación, motivo por el cual lamenta no poder concurrir esta tarde al Pleno. No obstante, voy a dar respuesta a la pregunta formulada, que tiene relación evidentemente con la política de transparencia del gobierno. En las décadas del 80 y 90, señor presidente, las diversas leyes emitidas en materia de contrataciones del Estado han establecido o establecieron que por razones de seguridad nacional o de orden interno se justifican en determinadas circunstancias la utilización de procedimientos reservados para la contratación de determinados bienes, servicios y obras. En tal sentido, reiteradamente se ha previsto como modalidad excepcional la exoneración de los procesos de selección cuando se trate de adquisiciones y contrataciones que deba realizar la Fuerza Armada, la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional con carácter de secreto militar o por razones de orden interno previa opinión favorable de la Contraloría General de la República y siempre que su objeto esté incluido en la lista o relación que apruebe el Consejo de Ministros mediante Decreto Supremo. Así, el Decreto Supremo 001-D/SG 99 del 4 de enero de 1999 aprobó en ese entonces una relación de bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o de orden interno para fines de su adquisición y contratación siguiendo el citado procedimiento. Posteriormente, mediante el artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 012-2001-PCM, y el artículo 143 de su reglamento, se exoneró también de los procesos de licitación pública, concurso público o adjudicaciones directas las referidas adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno que efectúen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estableciéndose asimismo la previa opinión favorable de la Contraloría General de la República y la inclusión en la relación aprobada mediante Decreto Supremo como requisitos de aplicación correspondiente. Es así que se dictó el Decreto Supremo 052-2001-PCM del 4 de mayo del 2001, por medio del cual igualmente se aprobó la relación de bienes, servicios y obras con carácter de secreto militar o de orden interno. El año 2008
a través del decreto legislativo 1017, se aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, regulándose de similar manera, es decir, en forma reiterada, en su artículo 20, el tratamiento normativo relativo a la exoneración de los procesos de selección tratándose de adquisiciones y contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno, señalándose en el artículo 130 de su reglamento que las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno que deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú están exoneradas del proceso de selección respectivo siempre que su objeto esté incluido en la lista que mediante decreto supremo haya aprobado el Consejo de Ministros. En dicho contexto, señor presidente, es preciso resaltar que 10 años después de emitido el decreto supremo 052-2001, el 4 de mayo del año 2001, como he referido, y bajo un nuevo marco normativo regulatorio de las contrataciones del Estado, resultaba necesario y razonable actualizar la relación existente atendiendo los requerimientos y necesidades actuales de los organismos conformantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional, considerando para tal efecto que, de acuerdo a lo informado por dichas instituciones, la lista... Hacemos una breve pausa y regresamos con la central de información. Todo tipo de opiniones generó la difusión de un corto que protagonizó la primera dama Nadine Heredia en su época universitaria. Boquita de caramelo. Este es el video que muestra la faceta artística de Nadine Heredia y que ha provocado un revuelo político luego de ser difundido por la prensa, empezando por el jefe del gabinete, Juan Jiménez, quien ayer hizo un llamado de autocontrol a los medios de comunicación. Pero creo que tenemos que avanzar en una señal positiva de autocontrol. El autocontrol, señores periodistas, es el mejor mecanismo para hacer que la libertad de expresión sea un principio fundamental del Estado constitucional de derecho. Autocontrol que fue cuestionado por reconocidos periodistas al considerar que no había nada incorrecto y no se ha faltado el respeto a la primera dama. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que le suma porque nos muestra una Nadine tal cual, una persona que en un estrado o en su comportamiento público pudiera tener una careta y sin embargo aquí está fresca, joven, actuando para un corto universitario. Bueno, yo creo que al primer ministro siempre le molesta algunos actos de los periodistas, ¿no? Creo que cada medio es libre de publicar lo que considere conveniente, respetando siempre las libertades y la intimidad. El Congreso también minimizó la propalación de este video y puso paños fríos a la situación. Manifestaron que las imágenes muestran únicamente un pasaje anecdótico en la vida de la primera dama. Que nuestra primera dama tiene grandes condiciones histriónicas y además se revela como una mujer de gran belleza. La señora Nadine Heredia pues ha hecho ese corto cuando ella estudiaba en la universidad y puede ser público. Yo no pienso que tenga nada de malo. No hay que tocar la libertad de expresión. Nos guste o no, nos aplaudan o nos sirven, creo que de todas maneras la libertad de expresión es básico para la defensa de la democracia. Señalaron que es primordial que se respete la libertad de expresión en el país, sobre todas las cosas. Vamos con información en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Allí se encuentra nuestro reportero Renzo Santana. Adelante. Muchas gracias. En estos momentos el gabinete ministerial responde las 73 preguntas ante las bancadas del Pleno del Congreso desde las 3:30 de la tarde. Entre lo más destacado de la jornada está la respuesta que dio el primer ministro Juan Jiménez ante la pregunta si la primera dama Nadine Heredia será o no candidata presidencial en las elecciones del 2016. Mejor escuchemos sus declaraciones. En ese sentido, señor, reitero y enfatizo acá que el gobierno no presentará ninguna iniciativa legislativa que permita la postulación de la primera dama como se pregunta en la consulta formulada. Muchas gracias.
Asimismo, el premier Juan Jiménez calificó de un episodio lamentable las críticas y cuestionamientos hacia el gobierno del presidente Ollanta ante el interés de adquirir los activos de Repsol, hecho que fue descartado ayer. Entre otros temas, también el ministro de Economía negó que haya un enfriamiento en el tema económico en nuestro país y estimó que para el final del segundo trimestre del año el crecimiento iba a pasar de un 5 al 6%. En estudio nosotros permaneceremos hasta que concluya esta estación de preguntas que consta de 73 en total. Adelante, compañeros. Renzo, ¿han discutido en algún momento este reclamo que ha hecho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de algunas actitudes del canciller Roncayolo, y ha llamado a su embajador de vuelta a Caracas? Efectivamente, eran aproximadamente las 7 de la noche cuando esta noticia estremeció el Congreso, ¿no? Hemos escuchado diferentes puntos de vista, sobre todo que teniendo en cuenta que el canciller tiene un proceso de interpelación en el Congreso, muchos sectores han apoyado y han respaldado sus comentarios. Tenemos también las declaraciones que hemos recogido en el Parlamento, Augusto. Eso lo vamos a tener más adelante, Renzo. Ahora tenemos que continuar con otra información. En cualquier momento regresamos contigo para compartir este completo despacho que nos haces desde el Parlamento. Renzo Santana tiene información desde el Congreso, pues el primer ministro Juan Jiménez ha declarado que el gobierno no presentará ningún proyecto de ley para habilitar una candidatura en el 2016 de la primera dama Nadine Heredia. Adelante, Renzo. Hola. ¿Qué le pareció este pliego de preguntas? ¿Le parece que ha rendido las expectativas que esperaba el Congreso ante estas? Bueno, miren, este es un procedimiento parlamentario, está en la Constitución, la estación de preguntas, poco usado en la práctica parlamentaria. Creo que hemos estado hoy día viendo cómo funciona. Creo que puede funcionar muy bien para efectos de hacer interactuar al Parlamento con el Poder Ejecutivo y poder ilustrar al Congreso sobre los temas que les preocupa. Creo que este puede ser una buena práctica que debemos mantener para afianzar las labores de fiscalización del Congreso y que podamos informar al país a través de los representantes sobre cómo mejorar. A 24 horas, ustedes han manifestado que no va a ser candidata presidencial la primera dama Nadine Heredia, ¿se reafirma? Hemos sido bastante claros en la sesión. La pregunta sobre si vamos a modificar la Constitución o vamos a modificar la ley, creo que ha quedado clarísimo que no es una intención del gobierno plantear ninguna reforma sobre el particular, y creo que eso es bastante enfático para pronunciarnos en esta materia. Muy bien, yo les agradezco. Ha sido una jornada bastante larga. Permítanme, me voy a Palacio. Gracias. Estas han sido las declaraciones del primer ministro Juan Jiménez luego de participar en esta jornada que inició a las 3:30 de la tarde y se prolongó aproximadamente 6 horas. Nosotros regresamos con ustedes en estudios. Adelante, compañeros. Gracias entonces a Renzo Santana por ese despacho desde el Congreso. El primer ministro Juan Jiménez llegó esta tarde al Congreso de la República acompañado de todo su gabinete para responder 73 interrogantes en la conocida estación de preguntas. Fue tajante durante su exposición en que la primera dama Nadine Heredia no postulará a la presidencia en el 2016. Esta pregunta solo tiene una respuesta, y una respuesta que probablemente solamente tiene una palabra, que es no. El artículo 112 de la Constitución, que este gobierno no tiene ningún interés en reformar, en modificar, en enmendar, establece que el mandato presidencial es de 5 años y que no hay reelección inmediata. Las fuerzas políticas del país han planteado esto en una reforma constitucional el año 2000, justamente buscando no regresar a tiempos pasados. Y este es un gobierno democrático, un gobierno que aspira a fortalecer el Estado constitucional de derecho. Y repito, como señalé hace un instante, en ejecutoria comprobada, además, respetuosos de la democracia, de las formas políticas, del respeto a la independencia de poderes, como corresponde, reitero, a un gobierno democrático.